Hola, soy Carlos Blanco, artista plástico, focalizado en la pintura sobre todo, figurativa, neofigurativa y también un poco en la abstracción. Para mí es un placer participar en un evento colateral de la Bienale, aquí en el Palacio Mora, en el European Cultural Center. Y que además este evento acoge eventos de la Bienal oficial. Y por aquí han pasado muchos artistas muy importantes, galerías, museos, así que es un placer estar aquí. En el caso de esta en concreto en la que estoy, la organización, el tiempo que lleva de preparación, o sea, creo que son 2 años, ¿no?, de preparación entre una bienal y otra. Aparte, intercalan con la de arquitectura, aquí hay mucho curro, hay un equipo muy grande de personas y eso es un placer estar en un evento hecho con gusto, ¿no?, y que está bien hecho. Están otras bienales que están bien, pero este es como otro nivel, ¿no?, por lo menos bajo mi punto de vista. Pues soy muy curioso, me interesan muchísimas cosas, me interesa la figura humana sobre todo, y su deformación. Luego también me interesa la abstracción a nivel de juego visual también, e incluso haciendo interacción con música, como el proyecto que estoy haciendo de Debussy ahora, uniendo música y pintura. Pues me gustaría que en el futuro un chaval o una chavala se pusiera delante un cuadro mío en un museo o donde fuera y que eso le cause ciertas sensaciones o que le diga, le dé pistas de quiero ir por aquí, no quiero ir por aquí, como me ha pasado a mí con gente como Kondo, por ejemplo, cuando vi su obra en el Met de Nueva York, o con Picabia en el MoMA. Son esos momentos clave que te influyen y te marcan para el resto de la carrera. Pues desde pequeñito dibujaba y pintaba como los niños, como todo el mundo, y mis padres lo supieron ver muy bien. Entonces me apuntaron a una academia de dibujo en Zaragoza con 6-7 años y luego estudié acuarela con Aurora Charlot, una muy buena acuarelista de Zaragoza también. Como te decía, empecé haciendo dibujo y pastel en una academia que se llamaba Atrium, en Zaragoza, con un muy buen artista que se llamaba Eugenio Scriche. Y luego, como te decía también, empecé con Aurora Charlot, que es una muy buena acuarelista, que me influyó mucho en el tema del color, mis colores actuales. Luego tuve la típica época 17-19, donde estamos un poco perdidos todos, pero luego me reconduje un poco y me metí en el bachiller de artes en el Goya, en Zaragoza. Y luego hice la escuela de artes también en Zaragoza. Luego tuve también un amago de hacer bellas artes en la Complutense de Madrid, pero duré 15 días. O sea, fue como vi que no era mi camino ese, entonces lo dejé. Cuando dejé la Complutense en Madrid, que duré 15 días, directamente después me acogió en su taller el escultor Barrios de Zaragoza y trabajé con él en su taller 2 años. Estuve allí pintando. Pero claro, vi cómo hacía esculturas y esto me marcó mucho y me gustaba, ¿no? O sea que llevo desde 2011 haciendo esculturas, he hecho muy pocas, pero desde 2011 y ahora estoy retomando otra vez el tema de las esculturas. Mi primera exposición fue con 9 añitos en el año 92 en la General Motors de Zaragoza, que hice una exposición en conjunto con un chico de 20 y tantos que pintaba con aerógrafo, y pintaba muy bien, ilustraciones. Y yo hice dibujos así un poco histriónicos. Me acuerdo que eran rollo, por ejemplo, una enfermera histérica tirándose de los pelos, había personajes con los ojos llenos de venas, así muy grandes, un poco el preludio de lo que iba a ser después. Y la última fue en la Bienal de Florencia, en noviembre del 2021, que también coincidió con Estampa, que creo que fue octubre o noviembre de 2021.
Pues en realidad no tengo ninguna feria predilecta, primero porque no he ido a muchas, es algo que siempre he intentado evitar, primero porque en algunas tienes que pagar pasta y es algo que siempre he evitado en mi carrera. Luego con el tiempo me he dado cuenta que ha sido un error quizá por mi parte, ¿no? Porque en las ferias pasa todo, es donde se mueve todo, por lo menos ahora. Entonces, predilecta, me hizo ilusión una en 2008, que hice en el carrusel del Museo del Louvre, pero bueno, ya te digo que no tengo ni predilección por ninguna en concreto. Pues creo que no soy yo la persona para hablar de mis hitos. Además me gusta una frase de Kipling, que se la oí decir a Borges y a Barceló, creo que también, que dice algo así como al éxito y al fracaso, esos dos grandes impostores, trátalos siempre con la misma indiferencia. Y es algo que, o sea, me identifica mucho esa frase, ¿no? Y al final tienes que trabajar y los hitos y estas cosas van viniendo, si curras, acaban llegando. Realmente no tengo un foco preestablecido de carrera, simplemente mi foco está en pintar todos los días, cada día, y trabajar lo más duro que pueda. Y eso poco a poco van saliendo las cosas y eso es mi enfoque. O sea, mi enfoque de carrera es currar todos los días y las cosas van viniendo y van llegando. Yo no puedo marcarme un objetivo a largo plazo porque, por ejemplo, si hago un proyecto a 5 años, sería incapaz de hacerlo porque me aburriría. Yo no puedo trabajar en series ni hacer un cuadro diferente, o sea, igual que el siguiente, ¿no? Es imposible, no puedo. Y dentro de 10 años espero estar vivo, eso es importante, y me gustaría verme en Nueva York. Yo me veo en Nueva York pintando allí, trabajando un poco ya establecido. Es una ciudad muy complicada es un triunfo ya mantenerse allí, más que incluso, aunque no llegues a algo muy serio allí. Y me gustaría, en 10 años, me veo ahí. Yo no persigo nada en concreto, yo lo persigo todo. Me interesa muchísimas cosas y no tengo específicamente un tema, ¿no? para pintar. Hoy te puedo pintar algo sobre Lampedusa y al día siguiente un borracho en un bar. O sea, no me interesa todo. Creo que el arte no tiene finalidad en sí mismo, porque entonces estaría muerto. Porque si el arte tiene una finalidad y la consigues, ¿qué hay después de eso? ¿Dejarías de pintar o cómo funciona? Un poco está el ejemplo de Oteiza, el escultor que él hacía esculturas y cuando él consideró que había llegado a lo que quería hacer en la escultura, dejó de hacerlas. Pero estas cosas, o sea, personalmente no lo valoro y lo admiro, pero yo no podría dejar de pintar. O sea, es absurdo. Esto es como te preguntan, ¿eres pintor de brocha fina o brocha gorda? Y tú le dices, pues depende del cuadro, señora. O sea, depende, ¿no?, de muchas cosas. Sí que es verdad, cuadros como este, que sí que tiene una carga conceptual, aunque también yo no suelo tener... o sea, yo pinto y no me interesa demasiado normalmente el discurso, ¿no? Aunque hay ejemplos como este que sí lo hay un concepto detrás. No puedes separar, en mi caso, vida y obra, van unidas, no se pueden ver independientemente. Entonces, al final, tus experiencias, tus viajes, los sitios donde he vivido, las personas que me cruzo, todo eso está en mi pintura porque soy yo. Pues normalmente no realizo investigaciones porque, como te decía antes, es un poco cuento mi vida, ¿no?, en mis cuadros.
Sí que es verdad que, por ejemplo, tengo una serie sobre obras de Debussy en las que hago obras abstractas a partir de piezas de Debussy. Incluso ahora estoy haciendo unas en las que yo toco el piano y, o sea, pinto, toco la pieza de Debussy y luego las uno en un proyecto. Sí, he tenido muchos referentes y sigo teniendo muchos, pero para mí el referente fundamental es Picasso. Es un referente en muchísimos sentidos, desde su inconformalismo, ir a contracorriente con todo, incluso consigo mismo, y sobre todo el tema de la capacidad de trabajo que tenía, que era, yo creo que no ha habido otro igual. Ese tío ha currado más que nadie en la historia y de hecho, la obra que ha dejado es inmensa, hay miles y miles de pinturas. Así que Picasso yo creo que sería mi referente principal. Sí, hay un montón de otros referentes, Picasso es te he dicho, el más especial para mí, pero si analizas bien mis obras puedes ver muchas cosas de varios artistas, puedes ver trazos de Twombly, por ejemplo, formas de Picabia, un discurso de Kondo, por ejemplo, puedes ver pinceladas de Cecily Brown, de Basquiat o de Kooning, por ejemplo, que me gustan mucho, o incluso cascadas de Pat Steer, que es un artista que me gusta mucho también. O sea, hay un poco de todo. Yo creo que cada artista tenemos nuestra propuesta, los que yo me considero un pintor honesto, que curro con honestidad, y entonces si tú curras honestamente tienes tu sello y tu propuesta, ¿no? Y eso lo hace única. Mi obra no tiene una finalidad, por lo que te he dicho antes de que para mí el arte no tiene una finalidad. Y también lo que te decía, casa con mis inquietudes vitales en que yo no hago distinción entre vida y obra. Entonces, pues todo, lo que te decía, mis viajes, mis estímulos, las personas que me cruzo, son lo que enriquecen mi obra y es lo que intento plasmar. Si voy a un after hour, si voy a una rave o donde sea, luego todo eso lo plasmo en el cuadro. Yo no hago natillas que tienen que salir todas iguales, entonces cada obra me pide una cosa, unas tiene concepto, otras no lo tienen, entonces te vas dejando llevar y como te decía antes, siendo honesto. O sea, no voy a incluir un discurso en una obra mía si no la hay. Respeto muchísimo a los artistas que sí que tienen un concepto, ¿no? Pero los que muchas veces no lo tenemos, también durante muchos años nos hemos visto como forzados a tener, ¿no? Un statement, te presentas a una beca o lo que sea y a mí es algo que nunca me ha gustado porque no me sentía sincero. Entonces, al final te das cuenta que si tu obra no tiene discurso, no lo tiene, ya está. Tu obra debería hablar pues, por sí misma, ¿no? Entonces, no hay que forzar los discursos, yo creo. Esta obra sí que tiene discurso para mí. Tiene una historia detrás, una vivencia personal. Overdose es la materialización pictórica de una sobredosis y esta obra se lee de abajo arriba, donde abajo las formas son muy nítidas, entonces poco a poco, mientras el espectador va subiendo, las obras se difuminan y es un poco los efectos de las drogas y el alcohol, es una metáfora de eso, ¿no? Luego, en la parte de arriba hay una zona blanca que para mí representa la muerte. Para mí el blanco en muchas obras mías simboliza la muerte, ¿no? Igual que el verde en algunas obras de Lorca, o sea, representaba el verde de la muerte, ¿no? También. O en otras obras mías como Lampedusa o la serie Kraus, pues eso, está el sufrimiento dentro de un color blanco, ¿no? Que es como el vacío. Entonces, en este caso, la obra te va llevando desde esta fase de difuminación hacia el blanco. Las formas te van llevando hacia el blanco.
Y esto fue una experiencia mía personal que tuve en Berlín, en la discoteca Tresor, en 2020, donde evidentemente no me quedé en el sitio, pero faltó poquito. Pues también un poco depende de la obra, pero en ocasiones muy compleja, como es el caso de esta obra que está aquí, de Overdose, porque técnicamente es muy minuciosa. Hay grados, por ejemplo, utilizo mucho las ceras, que hay que utilizarlas de una manera muy específica, son ceras escolares, Manley, de toda la vida. Entonces, utilizarlas de cierta manera requiere técnica y precisión, ¿no? Luego los temas de los difuminados y tal también llevan su problemática. Y luego hay obras que salen mucho más espontáneas, ¿no? Tengo una serie que se llama Kraus, por ejemplo, que es mucho más espontánea y gestual y más, quizá menos pictórica, pero más llevada al dibujo. Un dibujo pictórico, pero más suelto. Entonces depende de la obra. Por ejemplo, en este caso en concreto, la zona de arriba, la zona de los degradados, las partes borrosas, requiere hacerlas sobre fresco, o sea, pintura fresca sobre fresco, y con los dedos o pinceles finos voy haciendo como los difuminados. Entonces me puedo pegar 14 horas subido el andamio haciendo esa parte porque se tiene que hacer en un día. Entonces son jornadas de 14 horas para hacer ciertas partes de la obra, ¿no? Entonces técnicamente y ya físicamente son demandantes, ¿no? En ese sentido. Pues yo es que soy incapaz de pintar en series porque descanso del siguiente cuadro del cuadro anterior con el siguiente. Si hiciera dos cuadros iguales o muy similares, soy incapaz de hacerlo. Lo he intentado alguna vez, pero soy incapaz. Entonces aquí me gusta mucho un término que le oí a Juan Usler, que él asocia sus trabajos en familias. Y ellas solas se van organizando con el paso del tiempo en familias, se le llama familias. Y me gustó mucho cuando se lo oí decir, porque a mí me pasa igual. Entonces no trabajo en series seguidas, pero con el paso del tiempo, obras que empezaron en 2015, ahora continúo haciendo obras de esa serie, ¿no? de esa familia, como diría Usler. Entonces ellas solas se van encajonando donde se tienen que poner y tal. Entonces no te puedo decir cuánto tarda una serie porque con la de Debussy, por ejemplo, que hablaba antes, llevo desde el 2015, más o menos, a 7 años, y seguiré, seguramente. ¿Y cuánto tardo en hacer un cuadro? Pues depende también. Por decirte algo, entre 4 días y 4 meses, por ejemplo. Un bicharraco de estos, 4 meses fácil. Yo es que no separo las fases porque soy incapaz de separar las fases porque, o sea, yo por ejemplo estoy pintando un cuadro y estoy pensando en otro. Entonces, esas fases que hablas se superponen, ¿no? O sea, no tengo un periodo específico que estoy pensando en este cuadro o en otro, simplemente se juntan 2 o 3 en mi cabeza y mientras pinto pienso en otro, o la escultura, o sea, mi cabeza funciona así, aparte no desconecto nunca, duermo poco, o sea que es una superposición de todo lo que dices.